Todo lo que he estudiado desde el ámbito para trabajar como psicóloga, la carrera es lo que menos me ha enseñado. Tal cual. Cualquier persona que se vaya a sentar delante de mí no se tenga que amoldar a cómo yo trabajo, sino yo me puedo amoldar a lo que esa persona necesita, ¿no? Yo voy ahí con un síntoma, la pastillita para tratar el síntoma. Ya, pero ¿por qué yo tengo este síntoma? O sea, esto tiene una raíz y yo quiero tratar eso, porque si tú me tratas el síntoma, aparte que la raíz cada vez va a estar más podrida, por decirlo de alguna manera, sí, y el síntoma va a volver a aparecer. Se nos ha hecho como más hincapié en que yo sea diferente a ti y en marcar esas diferencias. Como que parece que eso me da a mí más personalidad cuando realmente como seres humanos nos hemos ido como perdiendo cada vez más y entonces necesito más cosas externas que me definan. ¿Y por qué? Porque las etiquetas también me ayudan a no sentirme que estoy sola y a justificarme. Me da igual lo que seas, no necesito saber para yo respetarte y quererte tal y como eres. Para mí me limita. Sí. En la naturaleza, en el reino animal, por decirlo de alguna manera más cercano, si un miembro de la camada, por lo que sea, imagínate que pierde a su madre o pierde a la manada en sí y sabe que no puede como sobrevivir, se deja morir. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista a una persona que es psicóloga, también practica Shiatsu y bueno, la he traído a este podcast porque yo creo que puede ofrecer un punto de vista un poco diferente a lo tradicional y bueno, preséntate, yo soy Endika Gil y veréis más contenido haciendo podcast con gente que yo creo que es interesante, no tiene por qué ser gente conocida, sino realmente gente que tenga algo que contar, ya sea a nivel profesional o como experiencia de vida. Y bueno, preséntate, ¿quién es Judith? ¿Quién es Judith? Buena pregunta. Bueno, yo soy Judith Martínez y soy psicóloga, también soy terapeuta de Shiatsu, que es una técnica japonesa de la medicina tradicional china. Y bueno, también soy profesora de yoga y bailarina, o bueno, me he formado muchos años en la danza y forma parte de mi vida también, ¿no? Aunque ahora no ejerza como tal de ello. Entonces, soy todo eso y soy mucho más, como que todo lo que somos no puede abarcar solo esas etiquetas, ¿no? De a qué nos dedicamos, eso sería más a qué me dedico o qué hago en esta vida. Y esa soy yo, agradecida de estar aquí, de compartir este ratito y de ver, bueno, como la conversación que se puede generar. Sí, yo agradecido también de, oye, que me dejes tu tiempo para hacerte unas preguntas y contar algo que creo que realmente puede ser muy interesante. Vale, pues vamos a empezar hablando un poco sobre la psicología y vamos a hablar sobre la psicología tradicional, ¿no? Cuando una persona va a terapia, quiero que expliques un poco cuál es la metodología que se utiliza para tratar a un paciente. Sí que es verdad que puede variar mucho dependiendo del problema que tenga ese paciente, pero qué método se utiliza y cómo se trabaja, ¿no? Vale. Claro, aquí sería un poco ver en qué nos forman como psicólogos, ¿no? Es decir, cuando tú haces la carrera de psicología, ¿qué aprendes? Que Sí. sería como lo tradicional. Claro, ¿qué abarca lo tradicional? Esto es más lo que aprendemos, ¿no? Desde cómo está la enseñanza desde hace no tanto tiempo, pero bueno, la que hemos vivido, la que he vivido yo, ¿no? Entonces, en la carrera, básicamente, lo que se enseña es la terapia cognitivo-conductual. Vale. Es la que pertenece al método científico, la que está avalada por todo el método científico, básicamente porque es la más investigada, no porque sea la que mejor funciona, sino porque es la que está más investigada. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es lo que más o menos todos conocemos cuando decimos que vamos al psicólogo, que es me siento a hablar y el psicólogo me hace una devolución de lo que ve, me aconseja, me guía, interviene, ¿no? Porque una cosa es hacer un acompañamiento y otra cosa es intervenir. A nivel psicológico, digamos, son dos cosas diferentes. Entonces sería esa, que yo la llamo siempre cuando se la tengo que explicar a alguien, es como sentarnos a hablar, que tú me cuentes tu vida, tus problemas, lo que te ocurre, y que yo dentro de las herramientas que tengo, ¿no? Si me he especializado luego en algo, ¿no? Dentro de mis herramientas y lo que a ti te ocurre, pueda guiarte mejor o peor hacia que eso deje de ser un problema en tu vida, por decirlo de alguna manera, o lo sepas gestionar mejor. Entonces, eso es lo que se estudia o se aprende en la carrera de psicología.
Vale, o sea que para hacer un resumen de decirlo de alguna manera, es que tú hablas con una persona, tú le cuentas tu problema y esa persona intenta ofrecerte otro punto de vista, por así decirlo, Otro punto de vista o... o una manera de solucionar ese problema, ¿no? Exacto, o como ayudarte a que generes tus propias herramientas o Sí, yo te aporto, te ayudo vale, a que encuentres o te ofrezco herramientas para que puedas trabajar eso que te ocurre. vale, Es decir, yo no te voy a solucionar el sí, problema, ¿no? Pero muchas veces es como que sí, es como que vengo aquí a que me soluciones mis problemas, es como, no, no funciona así, pero es como darte las herramientas para que sí, tú puedas vivir mejor, al final puedas tener más salud, sí. ¿no? En el ámbito de la salud mental. Vale, entonces ahora, viendo un poco cómo se trabaja habitualmente con los pacientes, quiero que me expliques cómo trabajas tú en tu consulta. Vale. Entonces, claro, yo te diría que de todo lo que he hecho para, o sea, de todo lo que he estudiado desde el ámbito de, para trabajar como psicóloga, la carrera es lo que menos me ha enseñado. Tal cual. Entonces, yo en mis consultas, además siento que no es algo como fijo y estático, es decir, ahora te puedo hablar de cómo trabajo ahora, de aquí a unos años seguro que ha cambiado porque yo habré cambiado, ¿no? Ya, Pero yo terminé frustrada la carrera porque era como, sí, he leído mucho, he estudiado mucho, he tenido que memorizar mucho, pero ¿cómo me planto yo ahora delante de alguien que me cuente sus problemas y cómo narices le ayudo? O sea, ¿qué tengo para ofrecer? ¿No? Entonces, ahí tuve como que darme cuenta realmente no de lo que me han enseñado, sino de quién soy yo y qué tengo yo para aportar a una persona que se sienta delante de mí a pedirme ayuda, porque básicamente es pedir ayuda, ¿no? Voy al médico a pedir ayuda con algo que yo no sé o que no tengo herramientas. Entonces tuve que hacer como ese trabajo de quién soy yo y qué tengo para aportar para poder entender cómo me planto en esta profesión y qué hago. Entonces mis consultas para mí, claro, son una mezcla de todo lo que yo he aprendido y estudiado, sobre todo de técnicas, métodos o curiosidades que me han venido, diría que antes de la carrera y después, pero más después ya como proyección a trabajar de ello, ¿no? Como a ser profesional en ello, a dedicarme a ello. Entonces es como un mix, ¿no? Yo no digo que sí, yo trabajo con este método y solo este método. No, me baso en estos métodos, pero luego soy yo. O sea, nadie puede dar una... Yo lo veo así, nadie podría hacer la misma terapia, aunque usemos la misma técnica. Porque sí o sí hay algo de ti que se pone en juego cuando estás ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo mucho con el método NUR, que es un método de una psicóloga de aquí de Bilbao, Nuria Montejo. Me formé en este método justo después de la carrera, poco después, por esta frustración de decir, vale, esto de sentarte a hablar es muy bien, pero ¿cómo es posible que la gente se pase tantos años con el mismo problema? No te digo en psicólogos yo me pasaría toda la vida, me encanta ir al psicólogo, pero con el mismo problema, ¿qué pasa aquí, no? O sea, si esto es, al final me sentía que era como la medicina de ahora, es como te quito el síntoma, pero no te curo. O sí, sea, hay una falta de avance, ¿no? O sea, por así decirlo, el paciente no es capaz de avanzar. claro, o puede parecer que avanza, pero vuelve a lo mismo. Vale, Entonces dices, aquí algo pasa, no sí, estamos llegando a la raíz del problema. Igual estamos tratando los síntomas para que te encuentres mejor por un tiempo, pero si ya, luego te vuelve lo mismo, ¿qué está pasando, no? Entonces, pues un poco desde la curiosidad, o desde la necesidad, te diría incluso, de tener que ahondar un poco más en qué le ocurre a la persona realmente, es casi como si el síntoma, a nivel físico, a nivel mental igual, ¿no? Como si el síntoma fuese lo que está en la superficie, ¿no? Como esta imagen típica del iceberg. sí, Pero lo que hay en la profundidad es realmente lo que hay que atender, claro, si quieres darte cuenta que es un iceberg. Si no, bueno, vas a ver la punta y vas a decir, ah, vale, pero no vas a solucionar nada. Entonces, este método me ayudó mucho a poder profundizar hacia la raíz, para poder ver mucho más allá del síntoma y no tratar solo el síntoma, sino querer ir a lo profundo de eso, al fondo de eso.
Entonces, en mis consultas depende mucho de quién se siente delante también. Por eso digo que no es algo fijo, ¿no? Es más que yo me tengo que amoldar al paciente más que Vale. que el paciente se amolde a mi técnica. Eso me parece absurdo, porque entonces el número de personas que voy a poder ayudar es muy limitado, si tengo que pedir al paciente que se adapte a mí. Claro. Entonces, en mi mente era cómo puedo tener la mirada más amplia posible, sabiendo que mi mirada es limitada, ¿no? Para que cualquier persona que se vaya a sentar delante de mí no se tenga que amoldar a cómo yo trabajo, sino yo me pueda amoldar a lo que esa persona necesita. Entonces, son un poco que hay de todo en mis consultas. Es decir, puedes ver 2 consultas y parecer que estoy haciendo 2 cosas totalmente distintas. Y en las 2 soy yo, ¿no? Pero... Vale, o sea, por decirlo de alguna manera, el método tradicional, digamos que quizás se centra más en solucionarte o darte las herramientas para que tú no tengas esos síntomas, pero no se fijan en por qué tú tienes esos síntomas, ¿no? De dónde provienen, qué es lo que ha generado esos síntomas, y tú vas hacia eso. Súper bien resumido, sí, total. Vale. Es que para mí es súper equiparable a la medicina alopática, a la medicina de hoy en día, a la del método científico, ¿no? Yo voy ahí con un síntoma, la pastillita para tratar el síntoma. Ya, pero ¿por qué yo tengo este síntoma? O sea, esto tiene una raíz, ¿no? Ya. Tiene una patología de raíz y yo quiero tratar eso, porque si tú me tratas el síntoma, aparte que la raíz cada vez va a estar más podrida, por decirlo de alguna manera, Sí. y el síntoma va a volver a aparecer. O me lo vas a quitar, va a parecer que estoy bien porque no tengo síntoma, Claro. pero sigo teniendo la raíz podrida. Entonces no me vale. O sea, a mí como persona no me vale. Como psicóloga tampoco me vale. Entonces necesito ir a la raíz, intentarlo al menos. A veces llegas, a veces no, ¿no? Pero que el objetivo sea ese, no tratar el síntoma. Porque ahí no siento que estoy sanando, no siento que estoy curando. Sí. Claro, supongo que para ti también será un problema, depende de lo que ese paciente sea capaz de abrirse, ¿no? Y de la conciencia que tenga de sí mismo. Porque imagino que habrán pacientes que vendrán aquí y en la primera consulta sean capaces de desnudarse, por decirlo de alguna manera, y no tengan ninguna piedad en contarte intimidades ni nada, pero supongo que habrán otros pacientes que sea mucho más complicado y tengas que sacar mucha más información. ¿Cómo tú tratas con una persona que es más cerrada y te cuesta más sacar, ¿no? Y ahondar para sacar esa información? Buena pregunta. Pues fíjate, el método NUR en esto me ha ayudado mucho porque no hace falta la información para trabajar con este método, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible, no? Necesito saber Sí. qué te pasa Sí, para muy poder curioso. trabajar con eso. Como trabaja con el plano subconsciente, para mí ese plano me gusta definirlo como el mundo de los sueños o el plano donde la palabra, es decir, el código verbal, el lenguaje, no funciona de esa manera, ¿no? Tú cuando estás soñando en el sueño todo es posible. Sí. Y todos son símbolos. Y son más importantes esos símbolos que lo que tú hablas o no hablas. Entonces, para mí el subconsciente habla así. Habla con sonidos, con colores, con sensaciones, también con emociones. Entonces es como que no necesito saber si tu padre ha hecho o no ha hecho, no hace falta esa información para poder trabajar. Vale. Y eso fue como un alivio de decir, vale, no necesito saber quién ha hecho, cómo... No, es decir, ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué hay ahora en relación a esto que estás sintiendo? Y es una sensación, se trabaja desde el cuerpo, desde la sensación física, ¿no? Como es un método que nació, por decirlo de alguna manera, para tratar el trauma es memoria corporal, no tanto como sí memoria mental, que también, pero es memoria corporal. Cuando tú vives un trauma, y bueno, y sin vivir trauma, lo primero que responde ante todo, ante cualquier estímulo, es el cuerpo. De hecho, hay investigaciones científicas súper interesantes sobre esto, ¿no? Creo que era, no me acuerdo exactamente, pero que se mostraban ciertas imágenes sobre emociones o algo Vale. así. La persona, pues imagínate, conectada a maquinitas para poder leer las reacciones del cuerpo. Y el cuerpo sabía antes, reaccionaba a la emoción que iba a aparecer en la siguiente imagen antes de ver la imagen. El Wow. cuerpo ya sabía antes. Imagínate, lo que llega aquí y hablamos es mucho, o sea, son milisegundos, pero es posterior. Entonces, al trabajar desde el cuerpo llegas a la información desde otro lugar, como por otras vías.
Pero también hay que estar, como tú dices, abierto a eso. Y estamos tan poco acostumbrados a trabajar desde el cuerpo que hay personas como con mucha resistencia al sentir. O no resistencia, sino que nunca se han parado a sentir su cuerpo. Y dices, ¿cómo accedo, no? No me quiere contar lo que le pasa y además no puedo cómo acceder desde lo sensitivo, desde el cómo se siente su cuerpo. Pues ahí el primer trabajo es bajar las barreras, bajar las resistencias. Y para mí lo más importante en eso es como la escucha. Vale. Yo me he pasado sesiones que casi no he dicho nada. Y sesiones donde no he callado, ¿no? Depende. Sí, porque necesitan soltar, ¿no? Necesitan soltar o necesitan el tiempo suficiente para entender cómo expresar. Vale. Que esto también pasa mucho, ¿no? Cada persona tiene un ritmo de pensar, un ritmo de verbalizar, un ritmo de entenderse, de sentirse. Entonces, poder leer eso en la persona para dar como los tiempos necesarios. Y eso es lectura, ¿no? O sea, yo veo si tú estás pensando para decir algo o no tienes ni idea de lo que quieres decir, y ahí es jugar. Si te veo bloqueado, pues igual intervengo yo, hablo yo para encauzar un poco. Si veo que realmente lo que estás es intentando buscar la palabra para expresármelo, te voy a dar ese tiempo. No necesito hablar, necesito que tú te entiendas y que me expreses. Vale, o sea, por decirlo también de alguna manera, para hacer un resumen después de cada pregunta, ¿no? Sí. Y hacer un repaso, o sea, tú, en vez de que la gente te cuente lo que le ha pasado, intentas ver que cuando le ha sucedido ese suceso, quieres saber cómo se ha sentido, ¿no? Para así poder ver cuál es el problema que está teniendo dependiendo de esos sucesos, ¿no? O sea, tú eres capaz de, por así decirlo, diagnosticar un poco lo que le pasa viendo cómo reacciona y cómo se siente frente a los sucesos que tiene. Total, me encanta cómo resumes, que yo que soy muy aire me voy por las ramas. Sí, claro, porque esa es la información importante realmente. ¿Qué te pasó a ti ahí? Siempre me gusta hacer un primer como contexto, ¿no? De decir, ¿por qué te has sentado aquí? ¿Por qué vienes aquí, no? ¿Qué te ocurre? O sea, eso es que te motiva a venir aquí. Eso es, sí. ¿Qué te ha llevado a sentarte delante de una psicóloga, no? Claro. ¿Qué te ha llevado a eso? Eso me gusta preguntarlo para, bueno, pues para generar un contexto. Es decir, estoy aquí por esto. A veces no, estoy aquí porque me han recomendado y no sé ni por qué estoy aquí. Vale, vamos con ello, ¿no? Pero como un contexto siempre viene bien, está claro. Una información es en cierta medida necesaria, ¿no? Entonces sí, pero luego lo importante es eso. En eso que tú has vivido, porque si estás aquí es por algo que te está pasando o generalmente que te ha pasado y que no lo estás sabiendo gestionar o no lo supiste gestionar y ahora tiene unas consecuencias. Entonces lo importante realmente es cómo te sentiste ahí, o sea, qué te pasó en ese momento para que ahora decidas sentarte aquí, ¿no? Como, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué información hubo ahí? Vale, ahora vamos a dejar un poco este plano y vamos a pasar un poco a saber, ya que tú tienes conocimientos también sobre personas con altas capacidades y personas con alta sensibilidad, vamos a ver un poco qué es y cómo lo diagnosticas, ¿no? Entonces, quiero que me digas tú cómo diagnosticas a una persona que tiene altas capacidades, ¿cómo lo descubres? Vale, primero de todo yo no diagnostico. Sí, no, pero te explico. En el sentido de que, o sea, como la palabra diagnosticar dentro de la psicología es hablar de un diagnóstico concreto, ¿no? Es decir, tú tienes tal o tú padeces de tal. Entonces, yo no diagnostico. No, sí, o sea, quiero hacer un inciso para decir, no me refiero a diagnosticar, sino a cómo tú descubres si tú lo descubres haciéndole un test, respondiendo unas preguntas, si lo descubres mediante cómo avanza tu consulta con esa persona, no cómo tú realmente te das cuenta que esta persona tiene altas capacidades o es altas capacidades. Vale, total, sí. Entonces, hay muchas maneras, como tú dices, ¿no? Se pueden hacer test como test que ya están desde lo científico regulados para decirte o darte un baremo, ¿no? De en qué rango de altas capacidades está o no está esta persona. Yo no uso nada de eso, me guío como de la intuición. Por eso digo que no diagnostico, ¿no? Porque yo no le voy a decir a una persona, tienes altas capacidades, nunca. Bueno, nunca digas nunca, pero porque para mí sería ponerte una etiqueta. No me gustan las etiquetas. Si te la pones tú, yo te puedo decir lo que yo veo como de evolución. Es decir, pues veo que puede ser, ¿no? O sea, pero nunca te lo diría.
o no me gustaría hacerlo, y si lo he hecho no me he dado cuenta. Porque bajo a mí las etiquetas llegó un punto que me di cuenta que no me gustaban nada, que no me ayudaban. Como dentro del mundo de la psicología, dentro de la carrera, son todo etiquetas, yo creo que me saturé. Dije, no, yo no quiero etiquetas. Luego, no niego que la etiqueta sea importante y sirva. Es decir, si a mí me pasa algo, no entiendo qué me pasa, y de repente cogen y me dicen, es que tienes ese trastorno, yo puedo hacer, me relajo, porque de repente me siento identificada con algo, incluso con más gente que le pasa lo mismo que a mí. Sí, o sea, crees que le condiciona, ¿no? El saber que tiene una patología o un trastorno, por llamarlo de alguna manera. Depende de la persona. Depende cómo tú seas y cómo tú gestiones esa etiqueta, vale. Te puede, para mí, potenciar y ayudar, vale. O te puede condicionar. Vale. Entonces, por eso no digo que las etiquetas, los diagnósticos sean malos, digo que depende. Vale. Y yo no trabajo con ellos, pero no es ni bien ni mal, o sea, sin más, es como una decisión que yo he tomado y ya está. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una persona tiene altas capacidades? No me doy cuenta. Para empezar, la alta capacidad como tal, solo conocemos como la alta capacidad del cociente intelectual, ¿no? Tienes un cociente intelectual más alto de tal y entonces eres súper inteligente, súper dotado. Vale. Lo que socialmente se conoce como altas capacidades, cada vez menos, pero es solo eso. Es solo eso, que es la alta capacidad relacionada con lo lógico-matemático. Sí, o sea, que tú tienes un coeficiente intelectual mayor que la mayoría y por lo tanto eres más inteligente, ¿no? Eso es. Pero ¿qué inteligencia mide realmente el cociente intelectual? La lógico-matemática, o sea, lo que aprendemos en la escuela. O sea, el test para saber eso son como pruebas que te miden eso, pero es que las altas capacidades son infinitas. Está la alta capacidad relacionada con lo kinesético, con la sensibilidad corporal, hay hasta altas capacidades relacionadas con lo espiritual, con lo visoespacial, el cómo tú sabes organizar el espacio. Entonces, para mí las altas capacidades es como, dentro de esos diferentes rasgos, algo que se nota que tú destacas o que se te da muy bien, como que te manejas de una manera que es hipernatural, como demasiado natural, ¿no? Como decir, ¡guau! Es un crack en esto. Vale, pero dentro de un aspecto concreto o que es un crack en todo lo que hace. Puede ser, depende de la persona. Puede haber personas que digas, ¿cómo lo hace, no? O sea, todo se le da bien, todo tal, todo cual, se mueve en todo, se maneja en todo. Y hay personas que son en cosas concretas. Esta persona tiene una capacidad para esto que flipas. Y luego para lo otro igual dices, no sirve, se le da fatal, ¿no? Entonces, no, yo nunca le he dicho a alguien tienes alta capacidad en esto, ¿no? Pero se ve. Ves, si tú aprendes un poco sobre la persona, le ves y dices, esta persona en esto tiene una capacidad que supera la media. Yo no busco cuál es la media y le hago un test y hago el rango, ¿no? Pero lo ves, dices, es más alto de lo que ves comúnmente. Sí, o sea, yo lo que quiero aclarar es que una persona de altas capacidades puede ser tanto altas capacidades, una persona que se le da bien todo lo que hace, o una persona que tiene altas capacidades, también puede ser porque simplemente que hay una cosa en la que destaca, ¿no? En la que es mejor que el resto. Por ejemplo, sí, podría ser, eso es una manera. Claro, esta es como mi manera de hablar de ello, de las altas capacidades. Que hay muchas capacidades, por eso es capacidades en plural. Si no sería alta capacidad, vale, tienes un cociente intelectual altísimo, más alto de la media, que es relacionada a lo lógico-matemático. Vale, un físico cuántico, ¿no? Para mí son alta capacidad en eso. Pero ya está, luego igual no son capaces de sentir su cuerpo y sus emociones. Sí. Entonces, ahí, pues bueno, tiene menos capacidad, ¿no? En ese sentido. No me gusta hablar de más y menos, pero bueno, para que nos entendamos. Entonces, yo hablo así de las altas capacidades. Vale. Ahora vamos a ver qué problemas o qué diferencias puede tener una persona de altas capacidades con una persona normal, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? En el día a día. ¿Qué cosas le diferencian? Vale. ¿No? ¿Cómo vive las situaciones? ¿Cómo las afronta? Vale. Fíjate, relacionándolo también con la alta sensibilidad, para mí la alta capacidad sería como una alta sensibilidad en esa capacidad o esas capacidades. Vale.
Sensibilidad como la manera de que tiene una manera de percibir y de conectar con eso más alta o más grande, más amplia de lo normal. Vale. Entonces, altas capacidades y alta sensibilidad en ese sentido para mí van muy de la mano y de hecho van bastante de la mano. Entonces, ¿cómo manejan el día a día? Pues depende, ¿no? En relación a esa alta capacidad, es muy diferente si yo tengo alta capacidad en algo, cómo voy a manejar cuando estoy en una situación que está relacionada con esa alta capacidad mía a todo lo demás. Es una persona normal, o sea, somos personas normales generalmente, no tiene que haber, a no ser que sea realmente algo que destaque mucho, que se note una diferencia muy grande, la gestión de la vida yo creo que es parecida, del día a día. Ahora igual le metes como en su rango y es de repente una persona súper meticulosa en eso, pero eso también te diría que va muy de la mano de la personalidad de cada uno, más que de la alta capacidad o no. Generalmente para mí son personas mucho más sensibles, que perciben la vida con mucho más detalle, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente, ¿no? Sí. Que si yo entro en una habitación y veo 4 cosas, igual una persona con altas capacidades o alta sensibilidad ve 20. Ya. Esa es la gestión diferente. Ahora, cómo tú te enfrentes a eso puede ser abrumador, veo 20 es demasiado, o puedes saber gestionarlo bien. Depende de muchas cosas. Vale, pues ahora vamos a ver cómo identificas a una persona con alta sensibilidad, ¿no? Cómo tú te das cuenta de que esa persona es más sensible que una persona normal. Vale, entonces como no hago un test, porque hay tests para medir la alta sensibilidad y demás, como yo no los uso, me guío de mi intuición, de lo que yo veo. Como yo me considero, sin ponerme la etiqueta, pero dentro de la media me considero con alta sensibilidad, me guío mucho de esa intuición, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo? ¿Cómo se expresa la persona? ¿Cómo me habla de sus sensaciones, emociones o de su visión de la vida? ¿Cómo se maneja en el mundo? ¿Qué es para esa persona importante? ¿A qué le presta más atención? ¿A qué le presta menos? Y dentro de eso hay un mundo. Claro, cada persona te diría una cosa, ¿no? Pero esas son como las cosas que a mí me ayudan a ver si tiene una alta sensibilidad. Y luego lo mismo que las capacidades, ¿no? Puede tener una alta sensibilidad en algo concreto y en el resto no tanto. Entonces, depende mucho de la persona. Ahora te voy a hacer una pregunta que se me ha ocurrido respecto a esto y es, ¿crees que hoy en día mucha gente se pone etiquetas, ya sea a nivel de que es una persona que tiene ansiedad o que es altas capacidades, que es altamente sensible? ¿Por qué crees que está sucediendo esto? Porque veo que mucha gente, no, yo es que soy una persona con altas capacidades. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Y crees que hoy en día la gente necesita sentirse especial por algún motivo? Total, porque esto es algo como que ha ido pasando, además en nuestras generaciones lo hemos visto como más, ¿no? Eso es. Antes no había ni una cuarta parte de etiqueta, o sea, era rubio y moreno como mucho, de ojos azules, ojos marrones, chico, chica, ya está, o sea, y de repente hay como 1000 matices para cada persona. Por muchas cosas siento que ha pasado esto, pero sobre todo porque cada vez creo que como seres humanos nos hemos ido como perdiendo cada vez más, y entonces necesito más cosas externas que me definan. ¿Y por qué? Porque las etiquetas también me ayudan a no sentirme que estoy sola y a justificarme. Eso usadas no correctamente, como yo diría. Es decir, usando la etiqueta no para, como decía antes, como para favorecer el proceso, sino como para limitarlo. Sí, una excusa, ¿no? Sí, como soy esto, ya está, sí, no voy a cambiar nunca. Eso es. No, es que soy esto, o tengo esto. Y es como una necesidad de identificarme con algo para poder entenderme, eso es perfecto. Ahora, que no sea para poder justificarme. Claro. Tú eres infinito, o sea, cada 7 años
todo nuestro cuerpo a nivel celular, somos una persona completamente nueva. Entonces no me puedes decir soy esto y que eso sea rígido para toda la vida. Pues entonces tú lo estás decidiendo que sea así. Hablado así muy fácilmente, digamos, ¿no? Entonces siento que ha pasado esto por una desconexión cada vez más grande de nosotros mismos. Y porque cada vez también a nivel social se nos ha hecho como más hincapié en que yo sea diferente a ti y en marcar esas diferencias. Entonces es como cada vez tengo que verme más diferente a ti porque soy diferente a ti, como que parece que eso me da a mí más personalidad cuando realmente para mí es menos no productivo, es menos provechoso, o sea, no me favorece. Sí. Para mí me limita y me condiciona. Pero a nivel social también se nos ha dado eso. Entonces, para mí, en vez de verlo desde un lugar de qué más da lo que seamos, qué más da bajo lo que me etiquete, la base para mí es el respeto, la compasión, el amor. Quiero decir, me da igual lo que seas, no necesito saber para yo respetarte y quererte tal y como eres, o querer o no querer estar. No necesito, ¿no? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesito una etiqueta que me defina? Es como, para mí me limita. Sí, te pone una barrera, ¿no? Claro, como soy esto no puedo ser lo otro, porque soy esto. Claro. Perfecto, ¿eh? Si eso me ayuda a entender, pero que me ayude a entender para evolucionar. Claro, no para limitarte. No para quedarme en eso, porque entonces digo, ¿para qué? No lo quiero. Vale. Ahora te voy a hacer una pregunta que es bastante complicada de expresar porque no quiero que se malentienda, y es que siempre se ha visto, bueno, ya estamos viendo que hay hoy en día muchos casos de suicidios y creo que es algo de lo que no se está hablando y se está tapando bastante, y quiero preguntarte, porque siempre hemos visto que las personas que se suicidan normalmente se les han llamado cobardes, ¿no? Porque no son capaces de aguantar la presión o la situación que están viviendo y deciden quitarse la vida. Pero a mí se me ha ocurrido como otra manera de verlo, que quiero dejar frente a la gente que yo no apoyo que nadie se quite la vida, ¿vale? Y ojalá nadie lo haga porque creo que esta vida es maravillosa. Pero yo tengo otro punto de vista que no es que yo piense eso, sino que se me ha ocurrido como otra manera de verlo, ¿no? Otro enfoque, y quiero que tú me des tu opinión. Y es que el ser humano está hecho para sobrevivir. O sea, tú, aunque tú te quieras quitar la vida, estás pasando por un paso de cebra, te va a atropellar un coche y tú saltas, porque es instinto animal, ¿no? Total. Entonces, se podría decir que una persona que se quita la vida es valiente, porque está luchando contra la naturaleza. O sea, estás yendo contra tu instinto. Entonces, que vuelvo a repetir, no quiere decir que yo piense esto, ¿no? Sino que tengo como estos dos enfoques y la verdad que no me decido por ninguno de los dos porque es como, creo que cada uno puede elegir de verlo de un lado o de otro, y quiero saber tu punto de vista sobre esto. Total, súper interesante. Sí, que aunque elija un punto de vista, que no juzgue el otro. Eso es. Porque no hay un punto, o sea, no hay uno que esté Eso bien y es. que esté mal, ¿no? Pues es súper interesante. Ahora cuando lo decías, estaba yo ahí pensando, qué interesante. Y me ha venido en la naturaleza, o sea, en el reino animal, por decirlo de alguna manera, más cercano, no sé si se podría decir como tal, pero diría que existe el suicidio, en cierta manera. ¿No? Yo me sorprendí mucho cuando me enteré, ¿no? Como que en una camada vamos a poner una camada de leones, yo qué sé. Si un miembro de la camada, por lo que sea, imagínate que pierde a su madre o pierde a la manada en sí, ¿Vale? Y sabe que no puede como sobrevivir, por lo que sea, se deja morir. La lucha de un bebé, digamos, de una criatura, es mínima, porque sabe que no va a tener el sustento. Entonces, antes que luchar contra la vida, se deja morir, porque sabe que no está la madre que le va a alimentar, o sabe que no... Y esto, de hecho, esto también lo vi en una investigación científica con niños, con bebés, porque había una tasa de mortalidad muy alta en bebés que eran abandonados en orfanatos. Entonces se hizo una investigación en relación a esto y era algo así como que
El bebé, al saber que su madre no iba a estar, que no iba a poder ser nutrido, es como si su inteligencia le dijera, no vas a sobrevivir. Y se dejaban morir, no luchaban para sobrevivir, se dejaba morir el cuerpo. Era como si asumiese que no iba a poder sobrevivir y se dejaba morir. Claro, no es lo mismo que el suicidio, ¿no? Que conscientemente hacer el acto de quitarte la vida, que lo veo como diferente Sí, porque en ya cierta tienes una manera. conciencia, ya no eres un Eso bebé. eso es. Pero a nivel como de ese cerebro más antiguo, quiero pensar que igual pasa lo mismo, ¿no? Es decir, llegas a un punto vital tan que sientes que no puedes sobrevivir, que ves que igual la única opción es dejar de luchar contra esa vida y rendirte. Bueno, rendirte, no me gusta esa palabra en este contexto, en ese sentido. Decidir soltar como esa lucha, ¿no? Como en el momento que vivir se convierte en una lucha. Sí, es como una manera de terminar esa lucha, ¿no? Claro, Esa eso batalla que es, estás viviendo. eso es, eso es. Entonces, ahora como pensándolo en el mundo animal de donde venimos, digo, bueno, en cierta manera existe el suicidio también ahí, ¿no? Es decir, me Sí, entrego a la muerte porque sobrevivir no es una opción para mí. Y entonces me entrego a la muerte. De manera diferente, pero entonces no sabría decir, o sea, no, creo que no podría llegar al juicio de si es valiente o es cobarde. Simplemente es, ¿no? Como tiene que ser llegar a un punto donde vivir decidas que no sea una opción para ti y que la opción sea dejarte morir. Y lo veo así, ¿no? Y no está ni bien ni mal, es como a donde cada uno puede alcanzar y decide alcanzar en relación a lo que ha vivido, vive y cómo se siente. De eso me parece lícito, ¿no? Si sobrevivir ya es una lucha tan grande que te pesa más que la propia muerte, pues déjate morir. Como ya. a nivel animal, Sí, 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 te entiendo, te entiendo. ¿no? Vale, vale, vale. Interesante. Vale, quiero que me digas cuál es la patología más común que hoy estás viendo, ¿no? El mayor problema que ves hoy en día en las personas, tanto que acuden a tu consulta como que ves en la sociedad, y por qué crees que se está teniendo este problema. Vale, diría que los dos grandes del momento actual son la ansiedad y la depresión. Eh, Como que es a donde se llega, aunque el camino sean como muchos diferentes, problemas diferentes, situaciones diferentes, pero que la base es o la ansiedad o la Sí, depresión, ¿no? He leído mucho sobre esto también y, y es porque cada vez sabemos menos vivir en el presente, ¿no? Se dice que, esto cuando me lo dijeron también me ayudó mucho a entender la ansiedad y la depresión, ¿no? La depresión es pasado, es algo del pasado que no consigo aceptar, superar o trascender, que entonces no puedo estar en el presente porque eso del sí, pasado es como que me arrastra. Depresión es pasado, tristeza. La ansiedad es futuro, necesito controlar algo que todavía no ha pasado, como no ha pasado y estoy en ese estado de control, tengo ansiedad, porque no puedo. Es como un puedo y no quiero. Entonces estoy en ese estado de, quiero y no puedo. ¿Por qué pasa esto? Porque no sabemos estar, no sabemos vivir en el día a día, estamos siempre o recordando o planificando. Entonces se nos olvida que lo único que realmente existe es aquí y ahora, ¿no? De hecho, me encanta la física cuántica en ese sentido de que el tiempo no existe. Es una creación del ser humano, ¿no? sí, Entonces, lo único que hay real es esto ahora que está pasando como en cada momento, en cada segundo. Y creo que forma parte del ser humano recordar y planificar. O sea, como no creo que la experiencia humana sea solo presente. Es difícil. Por cómo vivimos, cómo está sí, estructurada la sociedad. Pero nos hemos ido tanto, o a un lado o a otro, que se nos ha olvidado que está esto. Ya no es que no sepamos vivir en el presente, sino que se nos ha ya. olvidado. Como si no existiera. Como no existe más lo de ayer y lo de mañana que lo de hoy. Entonces dices, wow. Entonces eso, el que no sabemos estar en el presente y que en cierta manera va de la mano, que nos hemos alejado de nosotros mismos, nos hemos alejado de nuestra esencia, de lo que somos como seres humanos o lo que hemos venido a hacer a este cuerpo, a esta tierra, a esta vida. Como nos hemos alejado tantísimo de eso y nos hemos adentrado tanto en el mundo material. O sea, quiero hacer un inciso. ¿Tú crees que todo el mundo que viene a este mundo tiene un objetivo o tiene un cometido?
Si no, ¿para qué estás aquí? Yo pienso que si no, no estarías existiendo. Pero como tú todo, como la piedra que te encuentras en el camino. Si no está ahí para algo, no estaría. ¿No? ¿Qué sentido tiene sino que esté? Si está presente, si está viva, la materia está viva, está por algo, para algo. No te puedo decir para qué, no lo sé. Ya, sí, te pero entiendo. está para algo, tiene su función. Si no, no existe. No existiría. Entonces, si está, es para algo. Y ese algo no tiene que ser wow. Sí, no tienes por qué ser artista, la pirámide de Egipto. cantante, no. actor. Igual eres una piedra del río y es Eso necesario, es. o sea, maravilloso. Entonces, para mí sí, yo veo así la vida. Y Vale. se nos ha olvidado que venimos a algo. Vale, o sea, ¿crees que los problemas más comunes son la depresión y la ansiedad? Y eso viene dado porque no estamos conectados con nosotros mismos, vivimos mucho en el pasado, ya sea por los traumas que venimos arrastrando y por la incertidumbre que tenemos del futuro, ¿no? Y eso es lo que nos genera esa ansiedad y esa depresión, y porque crees que no estamos conectados con nosotros mismos, que al final nosotros hemos venido con un objetivo y crees que la gente no es capaz de tomarse ese tiempo, ni de tomarse el tiempo, ni de tener los conocimientos para dejar sentirse y saber para qué han venido, ¿no? Diría que los conocimientos los tenemos todos, porque todos somos lo Vale. mismo. Lo que pasa es que estamos desconectados, ¿no? Sí. De esos sentimientos. Sí, de esa sensación, ¿no? Estamos desconectados de lo que somos en esencia, fuera de este cuerpo, bueno, fuera, no, dentro, más allá de este cuerpo físico. El cuerpo físico es como lo más denso, lo más material, Sí. lo que puedo ver, como todo el resto de materia que nos rodea. Entonces, nos hemos ido tanto en esa materia, en esta materia, que se nos ha olvidado la conexión con la fuente, la conexión con lo original, con Sí. qué hay detrás de todo eso, qué eres, ¿no? Entonces, me encanta cuando la gente dice, yo solo creo en lo que puedo ver, en lo que puedo testar, en lo que puedo, que es el método científico, que no es tan antiguo el método científico. Me encanta, pero entonces yo le digo, entonces, ¿cómo crees en las emociones? ¿Cómo crees en el viento? El viento, claro, lo puedes medir, pero no lo ves. ¿Cómo crees en el amor? Claro, no sabes de dónde proviene, ¿no? No sabes el No lo puedes origen ni de ello. explicar, casi. O sea, el viento igual sí, ahora científicamente le puedes dar ahí. Sí. Pero ¿cómo explicas el amor científicamente? Y menos mal que cada vez más hay investigadores, bueno, que están como atravesando lo que es el método científico y todas las cositas que te ponen, pero que están pudiendo investigar cosas que hace años hubiese sido como impensable, dentro del método científico, Sí. Como investigar sobre el amor. ¿Cómo haces eso? Y se está haciendo, ¿no? Entonces me hace mucha gracia cuando la gente se ha creído tanto el método científico, es como, no, yo solo creo en lo que veo, en lo que estudio, en lo que... ¿Cómo crees en el amor? Yo les preguntaría entonces. ¿Cómo crees? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo puedes llegar a saber que el amor existe? ¿Tú crees que esa gente también en consulta, por decirlo de alguna manera, tienen un tratamiento predeterminado dependiendo del cliente? O sea, quiero decir, en vez de fijarse en cómo es la personalidad de ese cliente, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Una comparación, un cliente extrovertido contra alguien introvertido, tú quizás, aunque tengan el mismo problema, les das una atención diferente porque son personas distintas, pero una persona que quizás crea en el método científico, ellos no se fijan por cómo es esa persona, sino que a una persona que viene con este síntoma, independientemente de cómo sea, le doy esta solución, ¿no? Claro, al final a mí se me sienta delante alguien que me dice que no cree en la energía, que también me hace gracia. Es como, me encanta cuando leí esto de no crees en las energías, pero crees en el wifi. Que no o sea, ¿cómo funciona el wifi? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿No? Entonces, claro, a mí se me sienta delante una persona que no cree en esto, cree que no cree, y si yo me pongo a hablarle de esto va a ser absurdo. Primero porque no voy a conseguir conectar con esa persona, igual no me entiende, entonces no voy a conectar, o sea, sería absurdo. Ahí es lo que yo decía, que el terapeuta se tiene que adaptar. Yo tengo que saber qué persona me viene para saber qué lenguaje usar, cómo expresar, para poder ayudarle. Ya. Que acabe pensando o creyendo en lo que yo creo o pienso, sino en base a lo que esa persona vive y cómo ve la vida, poder ayudarle en eso.
Yo no necesito que creen lo que yo, ¿no? Me da igual. Ya. Pero ¿cómo le ayudo si no cree en eso? Y yo sí, ahí es donde yo me tengo que transformar. Y si no, pues honradamente decir, pues te dirijo a otra persona, te Ya, sí, sí. derivo, porque igual yo siento que no conecto contigo, o que de esa manera igual hay otros profesionales que creo que están más preparados, Sí. lo que sea, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a hablar también, ¿cómo crees que las emociones te pueden afectar a nivel corporal, ¿no? A Ujú. nivel de que, yo qué sé, te puedan generar dolores o qué tipos de síntomas te pueden generar en el cuerpo las Mm. emociones. Mm. Vale, entonces la emoción es energía, ¿no? Entonces, si nos vamos como a la base de qué es la energía, ¿no? A mí me gusta pensarlo siempre como, por eso los físicos cuánticos, que me encantan, algún día igual lo estudio, cuanto más profundo miran, más ven que es como los átomos, ¿no? Son como partículas, entre ellas no hay nada, hay vacío, pero se están comunicando, hay una conexión, hay algo que les permite interactuar. ¿Qué es eso invisible? Energía, ¿vale? Es como desde la medicina tradicional china, el qi, es energía, eso que hay entre ese espacio vacío que permite que todo esté conectado y todo esté Vale. comunicándose y moviéndose. Entonces, dentro de nuestro cuerpo para mí es igual. No sé si has visto alguna vez una célula por microscopio, una célula, una mitocondria, que creo que era. Es un universo de cosas, o sea, es como un caos perfectamente ordenado. ¿Qué hace que todo eso se esté comunicando? La energía, lo que hace que todo se mueva. Entonces, si somos eso en esencia, en base, todo lo que hay en la superficie es lo mismo, ¿no? Hay un montón de... siempre nombro dos investigaciones súper interesantes, una que la hizo un científico, creo que se llama La forma del agua, bueno, observaba las partículas del agua, depende de cómo se le había hablado y tratado a ese agua. Entonces, imagínate, mismo agua, dos recipientes iguales, a un agua se le denosta, se le habla mal, se le insulta, lo que sea. Al otro agua se le dicen cosas preciosas, maravillas, se le alaba. Se miraba el agua bajo el microscopio y al agua al que se le había hablado mal, la partícula del agua era algo amorfo, feo. Tú ves la foto, hay un libro, ahí está también en YouTube, tú ves la foto y es algo feo realmente. Ves las partículas del agua que se le había hablado bien y son cristales preciosos, como el hielo, estrella, cosas... Pero quiero hacer un inciso, o sea, entonces el agua se puede decir que puede sentir o puede escuchar. Total. ¡Qué locura! Recibe información, recibe la energía. Todo lo que yo emito es energía. Todo lo que el agua emite también es energía. Entonces depende cómo está ese agua, depende lo que yo emito. Las palabras tienen energía. Se hacía otra investigación con, tú coges el mismo, esto lo puedes hacer hasta en casa, invito a que la gente lo haga. Coges arroz, lo ¿Sí? hierves y lo metes en dos frascos iguales, mismo arroz, hervido ya, para que tenga agua precisamente. Los guardas en dos sitios, o en el mismo sitio incluso, ¿eh? A uno le pones una palabra fea, un insulto, lo que sea, se le pegas un papelito, y al otro le pones una palabra bonita. Los guardas, el que tiene la palabra fea le va a salir moho antes, se va a pudrir antes que el otro, esto está demostrado. Entonces tú haces estas cosas y dices, espera, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible, no? Energía. Entonces, la pregunta de cómo las emociones afectan al cuerpo, las emociones son energía. Toda reacción que tienes, todo lo que sientes, de hecho, ¿dónde sentimos generalmente primero las emociones? Se me revuelven las Sí. tripas o se me acelera el corazón, en los órganos. El cerebro también como órgano. Pero de hecho se dice hay más neuronas en los intestinos que en la cabeza. Entonces, esto responde antes. Entonces, toda emoción, todo lo que yo siento, va directamente, se relaciona con un órgano. Se dice que la emoción como tal dura unos 90 segundos en el organismo. Es decir, yo veo algo, me asusto, la emoción de susto, de miedo, que sería, ¿Sí? naturalmente duran unos 90 segundos, permanece ahí en el cuerpo Vale, buscando su lugar. Si después se mantiene la sensación de miedo, ya lo está manteniendo la mente. vale. Ya es porque yo me mantengo en el miedo y entonces el cuerpo va a seguir en miedo, va a seguir sosteniendo esa emoción, Sí. esa energía. Si no, la energía es algo que pasa, o sea, se está moviendo todo el Vale. rato, no es algo estático. Todo lo que yo genero y mantengo desde la mente, por eso la mente puede ser nuestra mayor amiga o peor enemiga, depende.
Entonces, todo lo que mantengo después de la mente, el cuerpo está respondiendo porque está conectado, no es mente y cuerpo aparte. Se están comunicando todo el rato, es todo un canal. Entonces, todo lo que yo sienta, piense, me está afectando a mis órganos y a cada célula de mi cuerpo. O sea, entonces, tus emociones o tus sentimientos te pueden llegar a generar enfermedades. Por supuesto. Diría que... Como por ejemplo, ponme un ejemplo cualquiera. Es que cualquier afectación a cualquier órgano, hipertensión, o sea, cualquier tipo de síntoma de hoy en día, para mí tiene una raíz emocional. Vale. Cualquiera. A no ser que venga algo de fuera, ¿no? Que te hagas un corte, quiero decir, eso es un traumatismo, ¿no? Sí, es. Pero quiero decir, algo que se ha generado internamente, que no viene de un trauma externo, para mí tiene raíz emocional. Algo tiene emocional. A veces, bueno, muchas están ya como explicadas. La medicina china me encanta, la naturopatía me encanta porque explica todo esto, ¿no? Cada órgano tiene una emoción asociada. Si padeces de los pulmones, por ejemplo, tienen asociada la tristeza. Estas medicinas y la naturopatía lleva aquí muchísimo más tiempo que el método científico, que la medicina alopática. Sabe mucho más que la medicina alopática en ese sentido. Y conecta, siempre ha conectado órganos, emociones, antes que... Sí, mi vida es estresante, vale, sí. Pero ¿qué pasa dentro de eso? Sí. Entonces, esta información lleva ahí siglos, pero el método científico lo ha como en cierta manera dejado a un lado. Lo ha desplazado, ¿no? Eso es, desplazado es la palabra total. Ellos necesitan ver más no sabría cómo explicarlo con palabras, ¿no? Pero quizás no crean que las emociones puedan llegar a afectar a tus órganos o a tu ser interno, ¿no? Porque lo que se trata es el síntoma. Entonces, te diría que hasta les da igual. No tiene relevancia, porque yo te quiero tratar el síntoma. Yo quiero que si te duele el hombro te deje de doler. Me da igual porque te duele el hombro. Me da igual. Entonces, te va a dejar con esto te va a dejar de doler. Entonces, la persona también... Todo eso lo hemos generado nosotros mismos. Vale, yo no quiero que me duela el hombro. Pues prefiero tomarme una pastilla que ponerme a pensar por qué me duele el hombro. Quiere decir que somos nosotros. Cuando hablo del método científico lo hemos generado nosotros, ¿no? Yo creo que también el problema de la gente es que cuando tú hablas de energía, lo ven como muy hippie, ¿no? Yo creo que se imaginan al típico con rastas, que lleva sin ducharse un mes, fumando porro. Total. Y no lo ven como algo natural. O sea, yo creo que cuando hablas de energía lo meten dentro de un colectivo, ¿no? No lo ven dentro de... no sé cómo explicarlo, dentro de un empresario. O sea, quizás lo vinculan más como una persona hippie, ¿no? Que lleva un estilo de vida pues distinto a otros grupos de gente, por así decirlo, por etiquetarlos, ¿no? Y la energía es la base de la ciencia. Es decir, la ciencia estudia la energía. Sí. Luego se le pueden poner muchas variantes, muchas palabras, muchos conceptos, ¿no? Que es también lo guay, como que tenemos muchos conceptos, se puede hablar de muchas cosas gracias al habla y los conceptos. Pero en esencia, ¿qué es la energía? La fuerza, ¿qué es una energía? En esencia es lo mismo todo. Pero sí, la palabra energía y más con todo, bueno, con todo lo que venimos los últimos años o estas generaciones, sí se ha asociado a como, energía, es que trabajas con cosas que... No, es que la energía es todo lo que pasa, el sol es energía, el agua es energía, todo genera energía porque todo es energía. Sí, es más, yo creo, por ponerte un ejemplo, de que la gente lo pueda ver de una manera más tangible, ¿no? Yo creo que tú, por ejemplo, coges el coche y estás súper feliz y seguramente tengas menos probabilidades de tener un accidente que si coges el coche y acabas de discutir con tu pareja, por ponerte un ejemplo, y vas, ¿no? Yo creo que al final la gente dirá, no, pero conduces más brusco porque has discutido con tu pareja. Sí, pero es que el discutir con tu pareja te ha creado una energía, un malestar, unas sensaciones, ¿no? Que provocan que tú conduzcas de una manera más brusca, por así decirlo, y por lo tanto te das más probabilidades de tener un accidente de coche, ¿no? Total. Sí, hoy en día, y gracias a la ciencia en ese sentido,
hay investigaciones de un montón de cosas. O sea, es que hasta eso que me cuentas de, ¿habría más probabilidad? Sí. Seguro que haya investigaciones. Sí, seguro, seguro. Y eso es, o sea, es decir, si parece que necesitamos la ciencia para llegar a creer en cosas, perfecto, usemos la ciencia para eso, si nos abre puertas. Entonces, hoy en día, ¿quieres saber si algo tal? Busca investigaciones científicas que las va a haber, seguro. Claro. Y si no, genérala tú, investiga. Pero sí, hay un montón de investigaciones de cómo afecta nuestro entorno y todo lo que pasa alrededor. Todo está casi hoy en día investigado, ¿no? O explicado desde la propia ciencia. Entonces, qué maravilla. Entonces, si no crees, o sea, ¿qué más necesitas para creer? Sería mi pregunta. ¿Qué más necesitas? Si te lo están poniendo todo en la mesa. Necesitan que se lo demuestres, ¿no? Con una manera que ellos lo puedan ver. Pero es que no todo se puede ver. Claro, sí, hay cosas que simplemente no se sienten, ¿no? Y claro, el wifi no lo ves y crees en el wifi porque te permite... ¿Cómo crees en que yo esté aquí, tengo otra persona a miles de kilómetros de distancia y me puedo comunicar? ¿Cómo crees en eso que permite esa comunicación? No crees, pero te interesa creer. Porque te interesa que eso funcione. Claro, sí. Entonces, te conviene, ¿no? Claro, te conviene creer en eso, porque si no, no hablarías por teléfono. Entonces, como te conviene y te va bien creer en eso, crees. Ya. Como creer en otras cosas es ya mejor no. Vale. Vale, te voy a preguntar si crees que todo el mundo debería ir al psicólogo y por qué. No creo que todo el mundo deba ir al psicólogo, creo que todo el mundo tiene que hacer esta introspección de entender para qué ha venido y cuál es el camino y si está tomando su camino, es decir, si está haciendo su camino. Es decir, no es ir al psicólogo o no ir al psicólogo, es que te puedas preguntar a ti mismo cosas. Que para mí el psicólogo me sirve para eso, ¿no? Sí. Para la mirada de fuera que me ayude a yo preguntarme cosas que igual se me están escapando y no me estoy preguntando. Entonces, sí, yo creo que a todo el mundo le podría ir bien ir al psicólogo en ese sentido. Pero luego depende. Como siempre, como dice un amigo mío, la ley del depende, ¿no? Igual hay una persona que no le ayuda a ir al psicólogo. Yo conozco gente que... O historias de gente que me han contado que ir al psicólogo le hizo empeorar su situación. Wow. Claro, porque siempre depende qué necesites, con quién te encuentres, depende de muchas cosas. Entonces, ¿hay que ir al psicólogo? Depende. ¿Hay que automirar y verse a sí mismo, entender, comprenderse? Sí. Creo que hemos venido para eso, para hacernos como la gran pregunta, ¿no? De qué hacemos aquí. Sí. Es la pregunta de todo el mundo. Mucha gente, ¿no? Si la vida es tanto sufrimiento, no entiendo para qué sirve la vida, ¿no? Si solo estoy sufriendo, ¿para qué sirve? No entiendo. Esas preguntas. ¿Y tú cómo crees que podrías ayudar a una persona, ¿no? A que descubra un poco su propósito de vida o a conocerse un poco para saber qué han venido a hacer, ¿no? ¿Cómo ayudarías a una persona con eso? Ayudándoles a creer en algo más allá de ellos mismos, ¿no? Porque si solo creo en lo que veo, en lo que soy, entramos como en este piloto automático que está muchísima gente, ¿no? Que es casi más, hago lo que me dicen y yo no sé lo que tengo que hacer. O sea, es como hago porque me han dicho que es ABC, pues hago ABC, yo qué sé. Y de hecho los mayores cuestionamientos vitales, ¿por qué suceden en el lecho de muerte? O sea, cuando te estás acercando a la muerte, ¿no? Que es como que ves tu vida pasar. Claro. Los mayores se hacen preguntas cuando se están acercando a la muerte muy potentes, ¿no? Y se arrepienten de muchas cosas. Se arrepienten de muchas cosas. Y la mayoría, esto también está estudiado, seguro, algo he escuchado, la mayoría se arrepienten de no haber vivido su vida. Sí. Y dices, ¿cómo es posible? Pues si tú has vivido tu vida, ¿no? O sea, has hecho un camino. ¿Qué es vivir tu vida? Claro, han vivido la vida de otros, de lo que mis padres me han dicho que tengo que hacer, o lo que yo creo por lo que me han dicho que tengo que creer que tengo que hacer, o lo que veo fuera y me guío más por eso que lo que yo siento que he de hacer. Y es el mayor arrepentimiento, sentir no haber vivido tu vida. Entonces, ¿cómo les ayudo? Creyendo en que han venido para algo, que no es casualidad que estés aquí. Como no creo en la casualidad, no creo en las casualidades, si todo está aquí por algo, para algo, encontrar eso, ¿no? Y ayudándoles a conectar consigo mismos, con el cuerpo primero, con las sensaciones internas, con el subconsciente, que es como ese mundo súper amplio que tenemos. Vale, o sea,
Pero claro, tú para ayudar a una persona y que sepan a qué han venido, o sea, aparte de conectar, quiero que, porque esto hay para gente que yo creo que es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo tú consigues que esa persona sepa y diga, no, mira, pues yo he venido aquí para estar en un orfanato y ayudar? Otro diga, no, yo he venido aquí a ser soldador porque me encanta o porque soy buenísimo. ¿Cómo les ayudas a encontrar ese objetivo de vida, esa dirección? Hmm. Eso solo lo pueden encontrar ellos. Es decir, siento que cualquier persona en tu vida puede ser como una guía, no que vaya a hacer como ese trabajo por ti, ¿no? Nadie te Ya. puede decir nunca a qué has venido, porque entonces no es eso. Sí, sí, Tienes sí, que claro. sentirlo tú, ¿no? Eh, ¿Cómo? Fíjate, me viene más decir, realmente les ayudo, o sea, mi objetivo no es ayudarles a eso, mi objetivo es ayudar a lo que tú necesitas. Sí, 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 Igual sí. tú no necesitas conectar con eso, aunque en esencia todos necesitamos para encontrar sentido a la vida, yo creo. Y eso no es algo tampoco fijo y estático, no es como, esto que se ve mucho, como no tengo un propósito de vida, parece que no sirvo para nada. No, no es el propósito de vida, es que tu vida tenga un propósito para ti. El propósito no es algo de fuera, no es tengo que ser, ¿no? Ya. Es qué quieres ser. O sea, la pregunta es como al revés para mí, o la sensación en vez de para afuera es como para adentro. Entonces, ¿qué me has preguntado? ¿Que cómo les Sí, ayudo? sí, eso es. Hmm. Sí, o sea, tú no has venido a hacer algo, sino qué quieres hacer, ¿no? Claro, sí, es como conectarles con qué ellos sienten que quieren hacer. O sea, conectarles con esta pregunta de, Claro, ¿estás haciendo lo que tú quieres hacer? ¿Estás haciendo lo que has venido a hacer? claro. ¿Qué estás haciendo? Esta pregunta. Sí, no has venido para hacer esto, para trabajar de esto, para ayudar con esto, sino qué tú quieres hacer con tu vida, Has ¿no? venido a ser. Entonces, en esta Claro, existencia que tenemos, ¿qué quieres hacer con esta existencia? Con esta vida humana. ¿Qué quieres hacer tú con esto? Porque solo tienes esta oportunidad aquí y ahora. Entonces, ¿qué quieres? Tiene que ser algo que te llene, que sientas que cuando lo estás haciendo, ¿no? Dentro de este... Porque es muy difícil hacer esto en esta sociedad, que nos está como diciendo todo el rato lo que tenemos que ya, hacer. Entonces es casi como ir a contracorriente. sí. Como me están diciendo que tengo que producir, tengo que hacer... Sí, Es es una una lucha lucha, nos constante. han dicho, bueno, y nos están haciendo creer que es una lucha constante. Entonces, es difícil en esta lucha del día a día conectar con eso, pero es posible. Y para mí es cómo encuentras a la sociedad y todo lo que tenemos como seres humanos, cómo lo vuelves aliado para lo que tú quieres hacer. Claro, Claro, yo tengo un ideal, ¿no? A mí me encantaría dedicarme a esto y que el intercambio no sea económico, que sea otras 20.000 cosas, ¿no? Como era antes. Antes, cuando no era el intercambio económico, ese te cambio estos puerros por esta calabaza. tal cual. Porque yo tengo puerros para ofrecerte y yo tengo calabaza. Perfecto. Claro, ese sería mi ideal. Pero Ya, tengo que ser realista de cómo funciona. Y dentro de ese realismo encontrar mi manera, encontrar vale. lo que a mí me sirve. Igual hay una persona que consigue hacer el intercambio de puerros y calabazas, ¿no? Ya, Y sí, maravilloso. sí, sí. Pero es como saber jugar las cartas, ¿no? Tener la baraja y tú saber jugarlas. Depende de lo que te conviene y depende qué necesitas y qué quieres hacer. Pero para eso tienes que tener la baraja. Si no, estás Vale, perdido. Si no, no sabes ni a qué estás jugando. ya. No sabes. Y solo vas, Sí, 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 sigues. vas en piloto automático. Eso es, eso es. Vale, y quería preguntarte también si crees que hay gente que no avanza en el psicólogo, o sea, se queda estancada, y por qué sucede esto. Em, Puede ser por muchas razones, ¿no? Puede ser porque el terapeuta no tiene las herramientas y es súper lícito. Yo no tengo las herramientas para todo el mundo, ¿no? Y no esté siendo capaz de asumir eso y derivar. Es decir, si yo veo que no estoy pudiendo resolver y mi objetivo es resolver, pues derivo. También puede ser porque la persona no quiera. El querer hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque obviamente quien se sienta a pedir ayuda, claro que quiere un cambio. Pero igual la identificación con eso que es tan grande que su ego no le deja. No le Vale, deja soltar eso. Y eso es tan grande, tiene tanto peso, que cambiar eso es difícil.
Y esto pasa a veces, ¿no? Es esas personas, como decía antes, ¿no? Que se pasan años y años con la misma cosa. Entonces pueden ser muchas cosas. Puede ser que no estés con un terapeuta Sí, competente en ese sentido, terapeuta o herramienta. Porque igual vale, yo como terapeuta no soy competente o no consigo acceder, sí, pero luego encuentro una herramienta que sí, o al revés, mi herramienta no funciona, pues busca otra herramienta, si esta no es, ¿no? Por eso digo que no es ir al psicólogo. claro, sí, Busca sí, la herramienta de autoconocimiento que tú necesites vale, para atender eso que te está ocurriendo, porque para mí la herramienta es la conexión con el ser, es el autoconocimiento, no es el psicólogo. El psicólogo es una herramienta para algo sí, concreto. sí, 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 Para mí, desde cómo yo lo vivo, para conectar con el ser. Para otro, el psicólogo es una herramienta para otra cosa, lo que sea. Pero el objetivo final es que tú te conozcas para entender lo que te pasa. Porque realmente, antes que yo, como psicóloga, tú realmente vas a entender mejor lo que te pasa. Y lo que yo intento también es que tú conectes con eso. Es decir, yo no tengo la respuesta, antes la tienes tú. sí. Porque tú sabes más de ti que yo, siempre. Es imposible que yo sepa más de ti, es imposible. Ahora, que yo desde fuera te ayude a mirarte, te ayude a verte, vale, pero siempre vas a saber tú más que yo de ti. Siempre. No lo Sí. concibo de otra manera. Muchas veces, de hecho, yo creo que los psicólogos no decís nada, sino que ayudáis a la gente a que se respondan ellos mismos, a ellos, ¿no? Total, total. Sí, es esas sesiones que a veces me paso sesiones sin hablar, porque la persona se iba como autorrespondiendo, Sí, no, o quizás tú le haces preguntas para guiarle, pero le haces preguntas que ellos mismos se han respondido, ¿no? Y quizás salgan de la consulta que venían con un problema o una duda y tú mediante unas preguntas les has ayudado a que ellos mismos busquen la respuesta. O sea, tú no le has dicho lo que tiene que hacer, Claro, sino no, con no. las preguntas que tú le has planteado, él se ha dado cuenta de qué es lo que Claro. tiene que hacer o lo que quiere hacer. Claro, a eso voy. Yo nunca le podría decir qué Vale, tienes que hacer. Te puedo decir, mira, en base a lo que veo, creo que esto, o prueba a ver, porque esto he visto que ha ayudado a gente. O sea, pero como algo que creo sí, que nunca te diría, tienes que hacer esto. Eso sería absurdo. ¿Cómo voy a saber yo lo que tú tienes que hacer? ya, Es que no puedo saberlo. Es imposible que lo sepa. Ahora, puedo haber visto, conocido más situaciones tal y te puedo recomendar, mira, esto ha podido o creo que, o intuyo que, o prueba a ver, pero siempre pásalo por tu filtro antes. ya, O sea, esto se lo digo a las personas que acompaño muchas veces. O sea, nunca tomes nada de lo que nadie te diga como con más verdad que la tuya. O sea, pásalo siempre por tu filtro. sí. Siempre. No te lo creas, ¿no? O sea, escucha a la gente, escucha diversas opiniones y luego tú ten tu propio criterio, tu Eso propia es. personalidad. Testéalo tú. Ese es Vale, tu filtro. Claro, el filtro tiene que estar limpio. claro. Porque si no, Ese es el problema, ¿no? Ese es el ese es el problema. trabajo. Poner tu filtro limpio Claro, para... Pero sí, testéalo tú. O sea, antes de creerme, pruébalo. ya, Y que si lo crees es porque tú lo has sentido, no porque yo te lo he dicho. sí, Entonces no me vale. Entonces sería como la pastillita para quitarte el sí, síntoma, pero no lo has vivido tú. No, tienes que sentirlo tú. Y si no es coherente para ti, entonces no es. ya, Por mucho que Pal de Alau sea su herramienta sí, clave y eso le haya cambiado la vida, igual para ti no. Y no claro, pasa nada, es que tú tienes que encontrar la tuya. Porque no hay nada claro, sí, para sí. todo el mundo. No hay para este problema esto, ya, no. No, Aunque tengas el mismo problema, quizás tú a esa persona le das esa solución y no le sirve de nada, ¿no? claro, o sea, algo súper, o sea, incluso una patología, ¿no? Una Claro, eso enfermedad. es, La misma enfermedad en mí va a ser diferente que en ti. claro, Todo va a ser diferente. Entonces, cómo tratarlo también tiene que ser diferente. Es imposible que tratemos la misma patología en ti y en mí igual. ya, Es imposible. No, no puede funcionar igual. Igual, vale, igual. Puede alcanzar resultados parecidos, sí, pero igual no, porque tú y yo no somos iguales, es no. imposible. Vale, y dejando esto a un lado, ¿tú qué consejo le darías a una persona que está pasando por una etapa muy dura en su vida? O sea, una persona que quizás esté o haya tocado fondo o esté a punto de tocar fondo, ¿no? Y ya sea con lo que sea, puede ser depresión, ansiedad, pero que se encuentre muy mal, ¿no? Hmm. No le daría consejos, le haría preguntas, pero si tuviera que darle un consejo, bueno, le animaría a que pida ayuda.
Y esto es muy amplio. Pedir ayuda puede ser decirle a tu madre, Sí, sí, me sí. pasa algo, ¿no? Pero pedir ayuda, como el no sentir que estás solo en eso que te está pasando. Porque a veces también en todo lo que estamos viviendo hay como que, claro, estoy solo, ¿no? Porque no tengo mi amiga que tal, o porque nadie me entiende, hay mucho esto de que nadie me puede entender. Ya. Entonces mi consejo sería que esa persona pueda conectar con que no está solo. Y de ahí la ayuda llega, ¿no? Porque cuando yo sé que no estoy solo, que estoy conectado a una red, estoy en constante comunicación con esa red. Y así como yo estoy, se comunica, ¿no? Entonces, si yo no estoy en un buen momento, algo de esa red lo va a percibir, Ya. porque yo estoy emitiendo que no estoy bien. Pero para eso tengo que saber que no estoy sola, en el mundo, en la vida, en general. Entonces, mi consejo sería animarles a conectar con esto, a que se den cuenta de esto. ¿Cómo? Introspección, medita, pregúntate, escúchate más allá de la voz que es la mente, Sí. siéntete, siente tu cuerpo, habla con tu cuerpo, no solo con tu cabeza, que somos genios en hablar con nuestra cabeza y no sabemos cómo habla nuestro cuerpo, y habla primero. Sí, pero quizás igual ese es el problema, ¿no? O sea, y a veces quizás intenten hacer introspección y hablar consigo mismos, pero las voces de su cabeza están contaminadas, ¿no? Y no, o sea, en vez de permitirle avanzar, les hunden todavía más, ¿no? Sí, hablan tan alto que ya se nos ha olvidado que hay otras cosas que hablan, ¿sabes? Como habla tan alto que no puedo escuchar otra cosa. Claro. Como decía antes, ¿no? No hay un consejo para todo el mundo, Ya. no hay algo que pueda decir que le vaya a servir a todo el mundo. Por eso lo importante es que conecten con ellos mismos. Para mí, la práctica espiritual, que es infinita, es el camino para esa introspección, para poder conectar contigo, para poder mirarte. Entonces, todo lo que te lleve a poder ver más allá de esa voz que es la mente, que solo puedes escuchar eso. Y la práctica espiritual para mí te abre a esa capacidad de manera muy rápida. ¿Pero qué es la práctica espiritual? ¿Cómo tú practicas la espiritualidad? Qué interesante esta pregunta. Para mí la práctica espiritual es, como desde lo más básico, es vivir en un estado, algo del día a día. Luego hay 20.000 maneras de practicarlo o Sí. de adentrarte a esa práctica, pero es vivir en el día a día con una conciencia más allá de ti. Le puedes llamar creer en Dios, creer en la energía, creer en la fuente, creer en... Es que me da igual, el nombre da igual porque no se puede nombrar. Es saber que estoy conectado a algo que está más allá de mí. Vale. Que es creer más allá de la materia física, es creer más allá de lo que veo. Le puedes poner el nombre que quieras. Para mí esa es la práctica espiritual y eso es en el día a día. Que luego te puedes sentar a meditar, pero puedes meditar 20.000 horas y tu espiritualidad está cero trabajada. Puedes estar meditando pensando en qué me voy a cocinar mañana. Ya, sí. Es muy relativa la meditación, ¿no? Pero bueno, sí, adentrarse a la espiritualidad y cómo adentrarse a eso es muy amplio. A mí el yoga en ese sentido me ha cambiado la vida porque me ha conectado con la espiritualidad. Sí. Lo que empezó como una práctica más desde el cuerpo, que es como el yoga ha llegado a Occidente, ¿no? Desde la práctica de asanas, de las posturas. Sí. Es casi un ejercicio fitness que una práctica espiritual. Y el yoga es una práctica espiritual, no es otra cosa, es una manera de vivir, es una forma de ver la vida. Vale. Entonces, adentrarnos a eso, a tener que creer en algo más allá de ti, porque eso te obliga a salir de la mente. Vale. Si solo crees en esto que hay, claro, estás todo el rato identificándote con lo que la mente ve, hace, dice, habla. Si crees que en algo más allá, te obliga a salir de ahí, a mirar a otro lugar, a mirar fuera de ti o más dentro, a mirar más amplio. Entonces, en cierta medida te obliga a creer y sentir, porque lo acabas sintiendo, que hay una voz que es otra que no es tu mente. Vale. O sea, por definirlo de alguna manera, podríamos decir que la espiritualidad es creer en cosas que no sean científicas. O sea, que hay más cosas aparte de lo científico, ¿no? Y que quizás hay algo más allá. Quizás no hay algo más allá. Vale. Está demostrado. Es que
casi hasta, no sé si científicamente se podría decir así, científicamente dentro de... Pero te diría que hasta está demostrado. Ahí me acuerdo una investigadora que habló de una investigación en relación a rezar. Vale. ¿Vale? Rezar como personas juntas emitiendo un pensamiento en relación a algo, ¿no? Eso es rezar, por decirlo de alguna manera. No tiene que estar relacionado a una práctica religiosa, quiero decir. Entonces, casi como una meditación, rezar, yo lo veo así, ¿no? Entonces, creo que era en una guerra, no sé en cuál, estaban midiendo, estaban un grupo de personas, esto se ha hecho hasta en hospitales, fíjate. Mira, cuento la de los hospitales. Un grupo de personas rezando por una persona enferma. Vale. Entonces rezaban por una persona y por otra no. Y una investigación, unos tantos enfermos, unas tantas personas. Las personas, el enfermo no sabía si estaban rezando por ti o no, o sea, tú no sabías nada. Sí, no tenías ninguna conciencia de lo que se estaba... No te cuentan esto, precisamente para no interferir en la investigación. Claro. Las personas por las que estaban rezando se curaban antes o morían menos, Wow. sanaban antes, estaban mejor, se podía hasta curar de lo que tenían. Las otras fallecían antes o se mantenían o enfermaban más. Entonces, ahora con esto que me dices, me surge una pregunta. Entonces, ¿se puede decir que el vudú funcionaría? Porque sí. No, o sea, de verdad, me ha entrado en la mente y digo, entonces la gente que hace vudú, ¿a ti realmente te puede afectar? Mira, no conozco esa práctica lo suficiente como para poder responderte. No la conozco. Y como siento o creo, ¿no?, que es algo hecho en negativo, lo descarto ya. O sea, siento que eso solo puede ser para usarlo para hacer el bien. Si es para hacer el mal, para mí se aleja mucho de la espiritualidad entonces. Porque la espiritualidad, o como hoy en día cada vez se está hablando más de Dios, ¿no?, que para hablar de Dios yo he tenido que hacer, y todavía estoy en ello, una deconstrucción muy grande de cómo se nos ha plantado lo que es Dios. Siento que cada vez está más gente pudiendo hablar de lo que es Dios en esencia y es súper bonito en nuestras generaciones. Sí, saliendo quizás un poco de la religión, Exactamente, ¿no? Vale. Eso es, porque Dios no es ninguna religión, Dios no es algo ni que se puede describir, ¿no? De esto ya hablaba el Tao, quiere decir, hay numerosas ciencias, diría, hablando ya de esto desde hace millones de años, ¿no?, desde hace siglos. Entonces, tengo que hacer como un proceso de construcción muy grande, pero en esencia ya se habla mucho de esto, no es la energía del amor. Entonces, esa energía nunca se puede usar para hacer el mal, porque entonces ya no es algo conectado a Dios, es otra cosa, no lo defino. Entonces, todo funciona, o sea, el pensamiento es energía también. Entonces, si yo me pongo a pensar en ti positivamente, eso influye. Otra cosa es que tú te des cuenta. Vale. Pero influye, sino porque esas personas se curaban más, sanaban más. Claro, o sea, podríamos decir que el vudú no funciona porque la espiritualidad no está relacionado con un mal pensamiento, o sea, con una mala intención. Las malas intenciones, por así decirlo, no entran dentro de la espiritualidad, ¿no? Como yo lo veo, no. O sea, sí, yo lo que me refiero es que, por así decirlo, en la espiritualidad solo entra los pensamientos o acciones que se utilizan para hacer el bien, no para hacer el mal. Para mí sí. Vale. Pero ojo, el vudú igual sí funciona, ¿no? Tú mismo has dicho que puede haber, y eso estará científicamente No, sí, o sea, yo te lo he preguntado no desde que crea que sí o que... vale. O sea, te lo pregunto desde el desconocimiento. Claro, pero no, yo también porque no conozco la herramienta, si se le puede llamar así, ¿no? Pero tú mismo has dicho antes, has puesto el ejemplo de estar conduciendo después de haber tenido una discusión. O sea, todo lo que genera una discusión, generalmente, ¿qué es? Algo en negativo. Sí. Sentimientos negativos, rumiación, bla, 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 bla. Todo eso tiene un efecto. Sí. Y habrá más probabilidades de que tengas un accidente, que es una consecuencia, podemos decir, negativa. Sí, ¿no? sí. Entonces, todo influye, porque el pensamiento es energía, el pensamiento te crea un estado interno y todo lo que es dentro es fuera. Porque si yo le hablo al agua, sus partículas cambian en base a si le hablo bien o mal. Porque lo que yo emito con la voz lo emito con el cuerpo. Si yo te estoy hablando mal, no solo salen mal, o sea, no solo hay negatividad en las palabras, mi cuerpo está emitiendo negatividad, está emitiendo una frecuencia de energía concreta.
que si te estoy emitiendo amor, felicidad, Sí, sí, cosas sí. positivas. Lo que se genera internamente cambia. Entonces, ¿tú crees que todo pasa por algo o tú eres el que crea los sucesos que a ti te pasan? Mm. Podría ser lo mismo, ¿no? O sea, ¿crees que hay algo que te condiciona, ¿no? Y te hace hacer ciertas cosas? ¿O tú realmente eres el que tienes la posición de tus propias decisiones y de crear tu realidad? Mm. Mira, me encanta para responder a esto. No sé si has visto esta escena de Matrix donde está la oráculo que le ofrece un caramelo a Neo. A ver si me acuerdo bien, ¿no? Y Neo, antes de cogerlo, le dice, tú ya sabes si lo voy a coger o no. Y ella dice, claro, si no, no sería un oráculo, ¿no? Y entonces él pregunta como hasta qué punto entonces él tiene libertad en decidir. Sí. Porque si ya sabe lo que va a pasar, ya estoy condicionado, ¿no? Y fíjate que no me acuerdo lo que responde el oráculo. Algo así como que... no sé cómo le dice, como has venido a descubrir eso, ¿no? O es que no has venido a eso. No sé, mira, así la gente ve el vídeo, porque es súper interesante. Y así no condiciono yo la respuesta y lo sienten ellos. Pero es súper interesante, ¿no? Porque irían como las dos cosas de la mano. Es como Vale. que nada es casualidad y tú también generas lo que eres y lo Sí. que te pasa afuera, ¿no? Esto también, al final es lo que tú dices. Si yo estoy en negativo, veo la vida en negativo, atraigo Claro. lo negativo. Es una frecuencia. Si yo vibro en una frecuencia, lo que se acerca a mí o lo que atraigo son las cosas que vibran en esa misma similitud. Sí. Si todo es energía, todo es frecuencia, funciona así, atraigo lo similar. Lo que es contrario se rechaza, ¿no? Se Sí. aleja. Sí, sí, sí. Entonces, claro, en ese sentido, nada es casualidad. ¿Por qué? Porque en qué yo estoy, no, si yo estoy en eso, no es casualidad, Ya, porque de sí, alguna sí, manera sí. lo estoy atrayendo yo, lo Claro, estoy generando lo estás yo, provocando. lo estoy provocando, ¿no? Entonces, como que Vale. las dos cosas van de la mano, las dos preguntas tuyas. Así lo veo. Vale, ¿hay algo más que quieras añadir? ¿Algo que quieras hacer saber a la gente? Uf, que podríamos estar 5 horas más, ¿no? No, pero que Que es infinito. igual hay algo que realmente quieras decir y que crees que es importante que la gente sepa, o quieres contar algo sobre tu consulta, o sobre, no sé, dar algún consejo, lo que sea. No en concreto, para mí... Tómate si quieres tiempo para pensar, ¿eh? O Ya, sea, te sí, puedes sí, tomar sí, tu tiempo. sí, sí. No, me viene como que estamos mucho en que el camino que tenemos que tomar o las decisiones que tengo que tomar en mi vida tienen que venir de fuera, como estamos mucho en la búsqueda de fuera, como lo de fuera me va a dar la respuesta, lo de fuera me va a dar la riqueza, lo de fuera me va a dar lo que necesito, todo fuera, por eso estamos tan mal, ¿no? Entonces, que el camino lo tengo que buscar dentro. Entonces, todo lo que pasa fuera me lo tengo que cuestionar dentro, antes que juzgarlo fuera. Y cuando empiezas a hacer este cambio, empiezas a ver la vida completamente diferente. Porque es como si ya no fueses nunca víctima de lo que te pasa, es decir, como que yo no tengo poder en lo que me Sí. pasa, sino que puedes empezar a decidir. Pero lo que tú decides no es lo que te pasa o no, sino cómo vives eso que te pasa, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que al final o sea, yo creo que eres dueño de lo que haces porque realmente el cómo tú te tomes lo que te pase va a condicionar a los siguientes sucesos, ¿no? La manera en que lo veas. Exactamente. Por eso yo siempre he pensado que es algo que un día me di cuenta y me explotó la mente, y es que yo creo que una persona que es capaz de cambiar el punto de vista desde el que ve las cosas, se ha pasado la vida. No, te has pasado la vida, porque quizás a ti te echan del trabajo y una persona, me han echado, ahora qué voy a hacer, qué mal, encima justo ahora me compra el coche, tengo que pagar la letra, y otra persona estaba en el trabajo, me ha echado y dice, ¡buah! Perfecto, dice, soy libre, puedo hacer lo que quiero, pues voy a empezar con esto, siempre he dicho que no he tenido tiempo y ahora tengo tiempo para hacerlo. No, yo creo que en el momento en el que tú eres capaz de cambiar tus propios pensamientos, ¡buah! Tienes una herramienta, es pasarte la vida en modo fácil, ¿no? Sí, 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 Pasarte sí. la vida en modo Total, fácil. total, con todos los bonus, Eso plus es. extra.
Sí, es que es justo eso. Por eso es dentro la respuesta. Claro. Por eso claro. que te hayan hecho del trabajo o no, da igual. Claro. Eso es una condición, algo que tú Eso estás es. atravesando. Ahora, cómo tú vivas eso depende de ti. 100% depende de ti. Claro. Hay gente que te echan del trabajo, te dan mal, y otra persona, mira, mañana estoy trabajando. Claro. Porque saben que entonces, Sí. no, yo creo que al final también depende mucho de la gestión que tú tengas sobre los sucesos que te pasen. Claro. Porque hay gente que dos personas van a tener la misma vida y uno se lo va a tomar como vaya vida de perro que he tenido y otro va a decir, "Buah, me han pasado cosas maravillosas que me han llegado, o sea, que me han llevado hasta aquí". Total. Por eso nunca hay como una versión ni una verdad, ¿no? Claro. O sea, a ti y a mí ahora mismo pasa algo externo que es, Claro. que es lógico, ni dices, mira, entra un perro gigante y yo, ¡ay, qué mono! Y tú, ¿quieres? ¿No? O sea, hay un ejemplo súper simple, pero es que así es la vida. Sí. Entonces, la reacción a eso es normal. O sea, como que eso nos lo tenemos que permitir porque Sí. nos habla mucho de nosotros. El hecho de que tú te permitas esa reacción y te des cuenta de esa reacción, te vas a dar cuenta de que, ostras, pues igual los perros te dan miedo, y eso te permite Claro. poder hacer ese cambio de mirada. Entonces te tienes que permitir lo que te pasa, ¿no? Si te echan del trabajo y te estás cagando en todo, es perfecto que te Claro. cagues en todo, es lo que te está pasando, sé fiel a eso. Ahora luego decide, ¿no? Si la emoción dura 90 segundos, después de esos Claro, 90 segundos, eso es. decide qué quieres hacer con esa emoción. Si te quieres quedar en eso, aunque la vida es una mierda porque me echan de todos los trabajos, o si puedes cambiar esa manera de que ves lo que te está pasando con los trabajos. Y ahí es infinito lo que tú dices, ya está, has pasado el juego. Sí, si consigues atender a eso en cada cosa de tu vida. Porque ya tú creas tu propio camino, ¿no? Nada te condiciona. Nada te condiciona, porque todo lo vas a ver como una oportunidad. Y ya no va a existir lo bueno y lo malo. Que me echen del trabajo es malo, conseguir un trabajo es bueno. No. Es que a veces es que no es bueno o malo. Claro, eso es. Es como justo el otro día vi un vídeo que decía, la vida pasa, la vida simplemente es, no te pasa a ti. Claro. La vida es, ya está. Tú decides qué haces con eso. Sí. Pero la vida es que no tiene condición ni de bueno ni malo. Claro. Es. Cómo tú te relacionas con eso que es donde tenemos el poder de decir. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta de que tenemos el poder de todo, de lo que queramos, de ser, cambiar, sentir, como queramos. Y eso es pasarte la vida. Has pasado el juego. Sí, por eso yo creo también que hoy en día la gente yo creo que también como están contaminados este tipo de mensajes de motivación, ¿no? Por gente que vende cursos y tal, ¿no? Pero realmente yo creo que tú eres capaz de crear tu propia realidad, ¿no? Y cuando le dices a la gente que tú decides ser feliz, la gente dice, ya está el filósofo este, ¿no? Se ha fumado 4 porrillos. Pero realmente es así, o sea, tú eres el que decides ir a trabajar llorando o cantando en el coche. Entonces, tú eres capaz de crear tu realidad, lo que quieres hacer y cómo quieres vivir tu vida. Y hay gente que va por la vida cantando y hay gente que va por la vida con la cabeza agachada. Entonces, creo que eso depende mucho de ti y realmente creo que es algo necesario que la gente se dé cuenta, ¿no? Sí, porque lo que nos ocurre es que para que algo cambie, lo que intentamos es que cambie ese algo. Claro. Pero si la vida es, eso no va a cambiar. Claro, tú no quieres cambiar, o sea, quieres seguir repitiendo los mismos actos y que algo cambie. Si tú todos los días tiras una piedra contra una farola y la farola se sigue rompiendo, por más que sigas tirando la piedra, la farola se sigue rompiendo, ¿no? Total. No puedes esperar que la farola se deje de romper por arte de magia. Exactamente. Quizás en vez de tirarle una piedra, le tiras una pelota de goma, no la rompes. Exacto, ahí está, justo. Entonces, solo tenemos el poder de cambiar nosotros. Eso es. Y olvídate del de enfrente, Claro, que sí, no le sí. vas a cambiar. Él tiene su poder de cambiarse, claro que sí, pero no por ti. Claro. No porque tú puedas influenciar algo en eso. Y si lo vas a hacer, que sea para el amor, que Eso sea es. para ayudarle. Eso es. No porque como te molesta. Pues vete de ahí si te molesta. Claro. No tienes por qué estar en un lugar que te molesta. Vete Claro. de ahí, pero ten las narices de irte. No culpar al otro Claro, que tú estás mal porque el otro no cambia. Claro. Vete de ahí, ya está, no pasa nada. Es muy fácil decirlo. Eso es. Sí, no. Pero cuando lo entiendes ya es diferente. Sí, porque no. luego es transitar eso. Eso es. Luego es ir practicándolo y ir una adentrándolo práctica. poco a poco en tu vida, ¿no? Total, es una práctica. Sí, sí. Pues oye, muchísimas gracias, de verdad. placer. Ha sido un placer. Total. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Y nada, dejaré luego en la descripción también tus contactos por si alguien quiere contactar contigo. Súper. Para lo que sea y perfecto. Muy Un placer. bien. Muchas gracias, igualmente. Agur. Agur, un saludo.